Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Queremos ir delante de su palabra y por eso necesitamos de su asistencia. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a considerar del versículo 9 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oramos una vez más y le pedimos a Dios que imparta su palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amado Dios, queremos en esta mañana pedirte que tú nos asistas, pedirte, Señor, que tú fortalezcas, Señor, nuestro entendimiento y que tú, Señor, nos hables por medio de tu palabra. Que podamos, Señor, percibir la atmósfera que se respira allí, Señor. Que podamos percibir cuál es el propósito, Señor, por el cual tú, Señor, has revelado tu palabra a Juan. Señor, oramos para que tu iglesia, Señor, sea edificada y santificada por medio de tu palabra, Señor. Porque reconocemos, Señor, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es todo suficiente para poder hacerlo, Señor, y que tu palabra, Señor, comunica, Señor, y revela las intenciones de tu corazón hacia nuestras vidas, hacia nuestras iglesias y hacia nuestros corazones. Te agradecemos y te pedimos que tú fortalezcas nuestras vidas, Señor. Que podamos recordar lo que habremos de escuchar, Señor. Y que pongamos por obra, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. Oramos en dependencia en ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, estamos frente a un pasaje complejo, difícil. Y quizás no es difícil porque sea difícil de comprender todo lo que está pasando allí, sino porque es un pasaje que ha despertado a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha despertado distintas interpretaciones. Y esas distintas interpretaciones lo que han hecho, lastimosamente y tristemente, lo que han hecho es distanciar a los verdaderos hermanos unos de otros y ponerlos en veredas demasiado distantes unas de otras. Entonces la complejidad de este pasaje no tiene tanto que ver con lo complejo que es comprender, sino que las distintas verdades que en este pasaje se abordan, personas lo han interpretado de una manera y personas lo han interpretado de otra, pero tristemente han distanciado sus vidas y me temo que de alguna manera lo importante nos hizo perder lo esencial y lo trascendente en este pasaje. Por eso es mi oración en esta mañana que podamos centrarnos en el tema principal, en la intención principal que Dios tiene en revelar a Jesucristo y por medio del ángel poder revelarle a Juan todas estas visiones y todas estas escenas y estos cuadros que vamos a contemplar.
¿Y cuál es el propósito que Dios tiene con todo esto que revela en Apocalipsis capítulo 7? Que al recordar el motivo que tuvo Juan al escribir, pero aún más el motivo que Dios tuvo, podamos recordar que la intención principal de Dios por medio de su palabra es animar al pueblo de Dios y recordarles que todo concluye, que todo termina de una manera específica y que Dios es soberano para llevar adelante la historia así como Él la trazó y así como Él la decretó. Y que nosotros, amados hermanos, como iglesia, estamos del lado victorioso de la historia. Que cuando recordamos a quién Juan le escribe, podamos tener en mente siempre esas iglesias descritas en capítulo 2 y en capítulo 3, mencionadas allí como las 7 iglesias. Y podemos recordar cómo está viviendo esa iglesia, cómo están viviendo hermanos nuestros en ese momento particular. ¿Cómo están viviendo? Están siendo oprimidos por Domiciano. Estamos en el año 90, 95 más o menos de la era cristiana y están siendo fuertemente perseguidos, fuertemente oprimidos por el imperio romano, por Domiciano. Y ellos, tristemente, comienzan a deslizarse. Comienzan a cambiar su amor principal, que debería estar puesto únicamente en Dios, por otros amores. Y Dios le dice en su palabra, has perdido tu primer amor. Son iglesias que comienzan a tolerar cosas que a Dios le repudia. Son iglesias que comienzan a tener en medio de ellos falsos maestros y no hacen absolutamente nada. Son iglesias que permiten que mujeres coqueteen y seduzcan a sus siervos con la intención de hacerlos caer y ellos llegan a caer por la situación que ellas los exponen. Son iglesias que están viviendo de manera tibia, de manera mediocre. Y Dios le dice, si sigues así, te vomitaré de mi boca. Pero algo aún más triste aún, esas iglesias están descritas como iglesias que han dejado a Cristo a la puerta de la iglesia, pero del lado de afuera. Y Cristo está a la puerta y llama a ver si hay alguien disponible, si hay alguien que pueda tener en su corazón abrir la puerta y permitirle nuevamente a Cristo que sea el centro de esa iglesia. Amados hermanos, muchas veces utilizamos este pasaje para predicar el Evangelio y decirle al inconverso que Cristo está a la puerta de su corazón y llama. Amados hermanos, esta exhortación de Dios está escrita a la iglesia. Es la iglesia la que dejó a Cristo afuera. Es la iglesia la que se olvidó de aquel cordero inmolado. Es la iglesia la que se olvidó por qué están allí y gracias a quién están allí. Y entonces en la dinámica de la iglesia y en la dinámica de todas las cosas que muchas veces hacemos con esa apariencia de piedad, en definitiva está descrita de que Cristo está a la puerta y llama. Por eso quiero que en esta mañana vayas pensando y haciendo distintos paralelos con tu vida. ¿Es Cristo central en tu corazón? ¿Es Cristo central en tu vida? ¿Estás viviendo una vida mediocre? ¿Estás permitiendo que cosas ocurran a tu alrededor y no hacer absolutamente nada? Porque déjenme decirles de que podemos pensar de que esas iglesias descritas en el capítulo 2 y capítulo 3 están tan distantes de nosotros, están tan alejadas de nosotros, hace tanto tiempo que Dios se las ha escrito, pero me temo que la realidad de nuestras vidas es muy parecida a las iglesias que se describen en capítulo 2 y capítulo 3. Por eso en esta mañana, si bien vamos a mirar hacia el futuro, porque son pasajes futuristas, apocalípticos, son escatológicos esos pasajes, pero tienen una implicancia y tienen una aplicación directa a nuestras vidas en esta mañana. Por eso te pido que atiendas y escuches lo que Dios quiere decirnos en esta mañana.
Apocalipsis es un libro muy gráfico. Es un libro que de alguna manera nos va a plantear distintas escenas y muchas de esas escenas no solamente son difíciles de imaginar, difíciles de comprender, sino que muchas veces son espectaculares. Son imágenes y escenas que despiertan nuestra imaginación y que nosotros debemos imaginar lo que está ocurriendo allí. Pero eso que está ocurriendo allí comunica algo mucho más trascendente, una verdad más profunda, una verdad que está revelada por imágenes, escenas, cuadros y situaciones que muchas veces nos asombran a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Por eso en esta mañana les pido que agudicen su imaginación, que puedan estar imaginando todo lo que están escuchando, que puedan estar visualizando lo que se está describiendo aquí. Y quiero que me permitan leer la descripción de la escena donde va a ocurrir lo que nosotros vimos en este pasaje. Y les invito a ir al capítulo 4. Y es muy pertinente que ustedes tengan hojas en su poder, en sus manos. Y quizás les animo, si les sirve de algo, puedan hacer un gráfico, puedan hacer un cuadro de lo que vamos a escuchar aquí. Porque eso va a permitirnos comprender la magnitud no solamente de las cosas que están ocurriendo, sino en el lugar que están ocurriendo. Y todo lo que ese lugar y todas esas cosas que están ocurriendo en ese lugar están comunicando. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Déjenme seguir hasta el capítulo 5, versículo 6, y dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Espero que hayas podido de alguna manera contemplar ese cuadro glorioso, majestuoso, imponente de lo que Juan describe en Apocalipsis. Esto que vamos a analizar hoy, este pasaje que vamos a meditar juntos, ocurre en ese mismo lugar y con esos mismos personajes. Por eso entonces ahora sí, vamos a capítulo 7, versículo 9 en adelante. El título del pasaje
es delante del trono? Porque es central que todo ocurre delante del trono. Fíjense que en nuestro capítulo, en nuestro pasaje, tenemos que frente al trono, delante del trono o sentado en el trono, se repite 7 veces en 9 versículos. Delante del trono, frente al trono, sobre el trono, 7 veces se repite. Para los que les encantan esas perlas dentro de la Escritura, se van a dar cuenta que el número 7 en Apocalipsis es central. El número 7 habla de plenitud, de algo completo, de algo glorioso, de algo que Dios revela de esa manera. Delante del trono es lo que Dios está revelando, que todo pasará, porque Dios en su trono es central. El punto y la pregunta en esta mañana es si Dios en su trono es central en nuestras vidas. Porque Dios es central en todo lo que está ocurriendo en este pasaje. Dios es central en todo lo que está ocurriendo ahí en Apocalipsis. Todo gira en torno al trono. La pregunta es si en nuestras vidas todo gira en torno al trono. Quiero invitarlos en esta mañana a considerar 4 grandes cosas que ocurren en torno a ese trono de Dios. La primera que vamos a ver es una gran multitud. Versículos 9 y 11. Y van a entender por qué lo esquematicé de esa manera. Luego, el segundo punto de nuestro bosquejo es una gran alabanza. Versículos 10 y 12. Y tercero, una gran tribulación. Versículos 13 y 14. Y por último, en esta mañana, una gran esperanza. Versículos 15 al 17. Entonces tenemos que el primer punto es una gran multitud. Y leemos el pasaje y vemos que comienza de esta manera. Juan dice, después de esto miré. Y esta frase, después de esto miré, quiere decir de que Juan va a ir revelando cosas y comunicando cosas a través de cuadros, a través de escenas, a través de figuras y pinturas que él va a ir describiendo. Y entonces dice, después de esto, Dios, por medio de imágenes, me muestra. Y miré y vi. Y esa frase en todo el libro de Apocalipsis se repite más de 50 veces. Por eso les decía que el libro de Apocalipsis es un libro muy visual. Es un libro que apela a que nosotros podamos imaginar lo que estamos leyendo. De alguna manera, déjenme describirlo de esta manera. El libro de Apocalipsis, en lugar de ser un libro, es el guión de la película más gloriosa, más espléndida, más asombrosa y más celestial que alguien podía llegar a imaginar. Es el guión de la película de Dios. Es cómo culmina todo, es cómo termina todo. ¿Y saben qué? Por la gracia de Dios y únicamente por su gracia, los cristianos somos actores activos dentro de esa película. No seremos simples espectadores de cómo todo transcurre y cómo todo pasa. Lo que veremos es que estaremos allí delante de su presencia y por su gracia alabaremos al Cordero por la eternidad. Por eso en esta mañana, lo primero que Juan nos dice es que lo que él vio fue una gran multitud. En el año 2023, más precisamente el 7 de diciembre del 2023, se estrenó una película que se llama Muchachos. La fuimos a ver con algunos hermanos. Esta película cuenta de manera documental lo que se vivió en torno al Mundial de Fútbol, cuando Argentina ganó la tercera Copa Mundial. Y lo hace de manera documental y el relator que va narrando y va contando cómo comienza la película se asombra de ver una gran cantidad de gente reunida en las calles de Buenos Aires, pero también allí donde se disputaba el Mundial, en Qatar, festejando y alentando al equipo de fútbol.
y festejando las glorias y las coronas y las estrellas conseguidas. Y él dice, yo nunca antes vi algo así. Nunca antes vi en las calles una multitud de gente tan grande cantando y festejando. Y menciona de que quizás en algún evento religioso pueda llegar a ver algo así. Pero dice, por algo deportivo, por algún evento deportivo, yo esto no lo vi nunca. Y eso me hace acordar a que Juan de alguna manera nos está planteando una escena extremadamente más gloriosa, extremadamente más asombrosa. Porque dice que una gran multitud, la cual nadie, absolutamente nadie, podía contar. Si el asombro nuestro o el asombro del relator de la película por la cantidad de gente que estaba rodeando la cancha de fútbol o rodeando las calles de todo Buenos Aires para festejar simplemente un mundial de fútbol, asombró al relator, ¿cuánto más no asombrará nuestra mente ver una multitud de gente la cual absolutamente nadie podía contar? Esa verdad contrasta, duramente con lo que Juan antes de eso va a decir. Juan antes de eso va a decir de que el número de personas que él menciona en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, del mismo capítulo 7, es una cantidad precisa y específica. 12.000 personas de cada tribu de Israel. Y si lo tomamos de manera literal o si lo tomamos de manera alegórica, aún así el sentido de Juan es que él quiere que nosotros sepamos que la cantidad de gente que él describe antes es una cantidad precisa. Es un número exacto, es un número preciso. Pero ahora el contraste es muy grande, porque la cantidad de gente es una gran cantidad, una gran multitud, la cual absolutamente nadie puede contar. La anterior, alguien podía contarla. La anterior estaba establecida. Y no solamente estaba establecida, porque el pasaje nos dice que la procedencia de ellos era que venían de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Pero la cantidad de gente descrita antes es únicamente del pueblo de Israel. Pero no solamente así, de manera general de todo Israel, sino que exactamente 12.000 personas de cada una de las tribus. Por eso el primer relato que se nos menciona aquí en esta parte del pasaje es algo que ya nos llama mucho la atención. Antes teníamos un número específico de personas, teníamos un origen específico de las personas en las que estaban. Ahora tenemos una gran multitud en la cual nadie puede contar y vienen, por la gracia de Dios, de toda lengua, tribu y nación. Entonces, amada iglesia, les animo a que ahora puedan sumarle al cuadro que ya hemos visto e imaginado, descrito en el capítulo 4 de Apocalipsis. Ahora a todo eso que está ocurriendo le sumen una multitud de gente la cual nadie podía contar, de toda nación, lenguas, tribu y nación. Le añadimos eso. Pero no solamente eso. Porque en el versículo 11 nos dice el pasaje, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Es sorprendente la cantidad de gente que hay allí. Es sorprendente que nadie pueda contar la cantidad de gente que hay allí. Es sorprendente que la gente venga absolutamente de todas las naciones y lenguas y tribus. Ahora debemos añadirles, no solamente dice algunos, tampoco dice muchos, sino que dice absolutamente todos los ángeles que según Judas, versículo 6,
sostuvieron su dignidad. Aquellos ángeles que fueron fieles a Dios, absolutamente todos ellos estarán en ese cuadro que hemos imaginado. Entonces, como que si nos sorprendió el cuadro en capítulo 4, ahora cuando empezamos a añadirle multitudes de gente y multitud de ángeles, el cuadro empieza a ser muchísimo más glorioso, muchísimo más incomprensible a la mente humana. Pero como decía al comienzo, todas estas imágenes comunican algo. Comunican que Dios está en su trono y que todo lo que ocurre está alrededor del trono porque Dios es el soberano. Y porque todo lo que está ahí alrededor es creación de Dios y Dios sustenta y sujeta absolutamente todas las cosas. Quiero que tengan en cuenta también otra cosa. En el versículo 9, en la multitud de personas, Juan también va a describir cómo están. Y ellos están vestidos de ropas blancas. Y esa expresión de ropas blancas ya la usó antes. La usó antes en el capítulo 3, verso 4 y 5, como referencia a la santidad de Dios. En el verso 18, exhortando a una iglesia. En el capítulo 4, describiendo a los ancianos. Y en el capítulo 6, hablando de los mártires. Y todos ellos vestidos con ropas blancas. Y le dice a la iglesia, te aconsejo que laves tus vestiduras y las emblanquezcas. Quiero que empecemos a pensar, hermanos, que nadie, absolutamente nadie, estará allí si no tiene sus vestiduras limpias y emblanquecidas. Porque todos los que están ahí, los ancianos, la multitud, tienen sus ropas blancas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. También ellos tienen palmas en sus manos y Juan ya lo va a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, va a hablar acerca de eso. Y fíjense que en Juan, en el capítulo 12, versículos 12 y 13, dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. No solamente están vestidos de ropas blancas, sino que están provistos de elementos para glorificar y para exaltar a ese Dios entronado. Estos ángeles del versículo 11 no solamente son todos los ángeles, no solamente están delante y alrededor del trono, alrededor de los ancianos y alrededor de los 4 seres vivientes, sino que se postraron sobre sus rostros delante del trono y dice, adoraron a Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una gran alabanza, una gran alabanza. Versículos 10 y 12. Dice que la multitud tan grande que nadie podía contar, dice el versículo 10 que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y cuando lo escuchamos así nos podemos quedar quizás a mitad de camino. Bueno, clamaban a gran voz. Hay pasajes y hay otras traducciones que dice gritaban. Gritaban. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Imagínense una multitud de gente gritando, clamando, exaltando a Dios y al Cordero. Miren, recién cuando estábamos alabando al Señor, yo estaba sentado acá adelante y obviamente la mayoría de ustedes me quedaban atrás mío. Y por un momento el Señor me permitió como enfocarme en esa alabanza, en ese cántico de todos mis hermanos alabando al Señor y escuchando sus voces,
perfectas e imperfectas, y estoy en el grupo de los imperfectos, pero esas voces comunican algo. Y si a nosotros nos va a conmover sentir un grupo de redimidos cantando todos juntos a una al Señor, ¿pueden imaginarse lo que será una multitud que absolutamente nadie puede contar? De toda lengua, tribu y nación, clamando todos juntos a gran voz, diciendo y alabando al Cordero. Es tremendo. Pero esa alabanza no queda allí. Esa alabanza se complementa, y por eso lo esquematicé de esa manera, porque esa alabanza se complementa con el versículo 12. ¿Qué dice? El versículo 12 que dice que los ángeles dicen amén. Y déjenme inferir acá que quizás los ángeles lo que están diciendo es amén a lo que dijeron la multitud del versículo 9. Vamos a leerlo de manera en conjunta. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y los ángeles dicen amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y luego dicen amén nuevamente. Amén nuevamente. Cuando uno imagina entonces ese cuadro descrito en el capítulo 4 y le añade la multitud que nadie podía contar y le añade a todos los ángeles fieles del Señor, es un cuadro maravilloso. Pero si a eso le sumamos lo que ellos pronuncian, lo que ellos dicen, lo que ellos gritan, es un cuadro que comunica gloria, honra y honor al que está sentado en el trono. Estoy leyendo, si se han dado cuenta, la Reina Valera 1960, porque me parece que aún en el versículo, o por lo menos en el versículo 12, comunica algo de una manera particular y quiero que presten atención en ello. Cuando nosotros redactamos comúnmente cosas y empezamos a describir distintas cosas, ponemos una cosa, coma, otra cosa, coma, otra cosa, coma, otra cosa, coma. Pero el pasaje en la Reina Valera 60 dice y. Y empecé a investigar qué significa esa palabrita de una sola letra, que es la letra Y. Y esa letra Y implica una conjunción enfática. Una conjunción enfática que va añadiendo cosa tras cosa y va agregando cosa tras cosa. Y fíjense lo que dice. Lo que dicen los ángeles. Dice: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza. Es como que dicen: mirá, todas estas cosas que nosotros tenemos, vamos a entregártelas a ti. Y no son una descripción simple de las cosas, sino que es añadiendo una cosa tras otra para magnificar nuestra alabanza y nuestra adoración hacia el que está sentado en el trono. Entonces decimos: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza. Todo esto, este cúmulo de alabanza de no solamente la multitud, sino los ángeles, sean dirigidos directamente al que está sentado en el trono y al Cordero. Les mencioné al comienzo de esta predicación que muchos de nosotros tenemos esos radares para ver esas perlas. Y el número 7 es trascendente en el libro de Apocalipsis. Quiero que cuenten junto conmigo cuántas son las expresiones de alabanza que los ángeles prorrumpen al que está sentado en el trono. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza. ¿Son 7? Gloria a Dios por su palabra. Quiero decir simplemente de que
no es algo dogmático, pero simplemente realza aún más lo que está comunicando el pasaje. La adoración de los ángeles es una adoración perfecta hacia el Dios que está sentado en el trono. Por eso irrumpen ellos en alabanza y la descripción de esas cosas las hacen de esta manera. Entonces tenemos que primeramente veíamos una gran multitud. En segundo punto veíamos una gran alabanza. Y tercero vamos a ver una gran tribulación. Dice el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que han venido, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerdan que Juan en el versículo 9 describe a esa multitud con ropas blancas. Ahora, no son ropas blancas propias, no son ropas blancas de ellos, no son ropas blancas en las cuales ellos se vistieron de manera personal y privada, sino que son ropas que no eran blancas, ropas que no estaban limpias, pero que por la gracia de Dios se les permitió y se les concedió que las laven en la sangre del Cordero. Y eso es otra verdad que nos llama la atención. ¿Qué pasa con una prenda cuando está en contacto con la sangre? ¿Se emblanquece o se oscurece? Se oscurece. Y estamos, la mancha de sangre es muy difícil de sacar y tenemos productos especiales para eso. Bueno, el punto acá es que lo que está comunicando la blancura es la santidad de Dios y no habrá alguien que tenga una santidad que no sea por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que era necesario el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, y por eso escuchábamos esa semana, la semana pasada, esa semana de la pasión, en la cual era necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y entregue su vida en rescate por muchos. Porque esa sangre derramada iba a proveer de una santidad que ninguno de nosotros tenemos, pero que por los méritos de Cristo esa santidad ha sido impartida a nosotros. Y por eso estaremos delante del trono y en la presencia del Cordero, siendo dignos, no porque somos dignos nosotros mismos, sino porque esa dignidad ha sido imputada a nosotros. Por eso estaremos delante del trono y en presencia del Cordero, alabando y exaltándole por la eternidad. Pero como decíamos, esa gran tribulación del versículo 13 y 14. Debemos recordar que ya describimos a los ancianos que tienen vestiduras blancas y coronas en sus cabezas, pero en la apertura del quinto sello, en el capítulo anterior, en el versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, tenemos esas almas de esos mártires que están vestidos también de vestiduras blancas, pero parecería de que les piden que detengan aún todavía el clamor de su justicia
hasta que absolutamente todas las personas que Dios ha establecido sean salvas y se les den esas vestiduras blancas y puedan llegar por medio de la muerte a la presencia del Cordero. Entonces, estos son, le responde el anciano, los que han salido de la gran tribulación. Ahora, es llamativo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es llamativo que el anciano le pregunta a Juan, que Juan no sabe la respuesta, pero que Juan le dice al anciano, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Entonces la pregunta que se nos viene a decir, ¿y entonces por qué el anciano le preguntó? Si Juan dice que ya el anciano sabía la respuesta. Y eso es lo hermoso de un pasaje como estos. Porque es una pregunta que hace al lector poner la atención ahí y decir, quizás como una película y ponemos pausa y decimos, ¿quieren saber de dónde vienen todas estas personas? Yo lo sé, dice el anciano, y empieza a relatar de dónde vienen. Es un recurso del lenguaje, es una manera en la cual Dios, por medio de su palabra, inspirando a Juan a hacer una pregunta que él no sabe, perdón, al anciano a hacer una pregunta que él sabe la respuesta, a Juan a decirle, tú sabes la respuesta, para que nosotros podamos prestar atención y decir, yo quiero saber, porque Juan también quiere saber de dónde vienen. Entonces dice, tú lo sabes y me encantaría que me lo cuentes. Entonces le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y como les decía anteriormente, este pasaje es complejo y no tanto por entender de qué se trata este pasaje o qué es lo que comunica este pasaje, sino que muchas veces hemos tomado posturas muy radicales y eso nos ha llevado a distanciarnos de verdaderos hermanos más de la cuenta. Entonces pensamos en la pretribulación, en el medio de la tribulación, en la postribulación y hacemos divisiones cuando Dios en su palabra no lo hace. Y quiero decirles enfáticamente y quiero que podamos recordar eso. Pretribulacionistas, medio tribulacionistas, postribulacionistas, dispensacionalistas, amilenialistas y todos los istas que podamos llegar a imaginar, todos estaremos delante del Cordero y en la presencia del trono únicamente porque hayamos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. Únicamente estaremos allí por sus méritos y por haber lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. Antes, durante o después de la tribulación, lo que sí sabemos certeramente que estaremos delante del trono, en la presencia del Cordero, alabando y exaltando a Dios por la eternidad, por lo que Él ha hecho. Por eso debemos en esta mañana quizás tener la libertad de tener la postura que tengamos, pero exaltar y alabar a nuestro Dios con las cosas que hoy hacemos. Porque es impensado imaginarnos alabando a Dios en aquel día, todos juntos reunidos, esa gran multitud reunida, esos ángeles que alaban y exaltan al Señor, todos reunidos, pero estar aquí divididos por cosas secundarias. Si tu vida no alaba al Señor, por más que seas todos los istas estos que dije antes, para Dios no tiene ningún sentido. Si tu teología no te lleva a alabar al Señor y exaltarlo por lo que Él es, tu teología carece de la eficacia por la cual Dios la reveló en su palabra. Entonces, tenés la libertad de tener la postura que quieras, pero no tenés la libertad de vivir de la manera que quieras, sino que de la manera en la cual exalte tu vida al Dios y Señor nuestro. Dijimos entonces que nuestro tercer punto era una gran tribulación. Una gran tribulación. Y, amados hermanos, cada uno de nosotros sabemos que pasamos por distintas tribulaciones. Y por más que esta sea
esta gran tribulación o no sea esta gran tribulación, sepamos que Dios va a perfeccionar nuestra fe por medio de la aflicción. Va a perfeccionar nuestra fe y va a perfeccionar también nuestra dependencia a Él por medio de la aflicción. Entonces no estamos llamados a venir a Cristo para que todas las cosas se solucionen. Estamos llamados a venir a Cristo a pesar de que pasemos por una tribulación. Sea grande, sea pequeña, sea esta o sea otra, estamos llamados a sufrir por causa de Cristo. La pregunta es si el valor que Cristo tiene para vos vale la pena vivir de la manera que estás viviendo, si vale la pena sufrir de la manera que estás sufriendo, y si este pasaje levanta tu mirada y hace que vos puedas tener la esperanza eterna puesta que un día estarás delante del trono y en la presencia del Cordero. Porque ese es el propósito de Apocalipsis. Levantar tu mirada, fortalecer tus brazos debilitados, tu convicción delante de Dios sea fortalecida por esta verdad. Un día estarás delante del trono y en la presencia del Cordero. Y no por tus méritos, sino por la gracia de Dios. Entonces, tenemos una gran multitud, una gran alabanza, una gran tribulación y por último, una gran esperanza. Una gran esperanza. Decíamos que si una gran multitud, luego de una gran tribulación, estará delante del trono, es porque ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y eso es lo que debemos recordar en esta mañana. Si una gran multitud, luego de una gran tribulación, estará delante del trono, es porque ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Si nos olvidamos de eso, si nos perdemos de mente o de foco, esto que Juan está comunicando acá, que hay una gran multitud que va a pasar por una gran tribulación y después de eso estará delante del trono, en la presencia del Cordero, alabando a Dios por haber lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Si nosotros nos perdemos eso de vista, nos vamos a perder lo que he puesto en el último punto. Nos vamos a perder de esa gran esperanza que tenemos. Porque nosotros podemos pensar en que todo lo que nosotros pasamos y todas las aflicciones que nosotros vivimos en este mundo son temporales y pasajeras. Pero habrá un momento en el cual todas esas aflicciones cesarán. Y fíjense cómo dice el versículo 15 al 17. Sigue el anciano hablando y diciendo: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estas palabras, en medio de la aflicción, y recuerden quienes reciben originalmente esta carta. Son aquellas iglesias del capítulo 2 y capítulo 3 que estaban siendo perseguidas, siendo afligidas, siendo martirizadas por el emperador de turno, Domiciano. Y dicen, ¿saben qué? Todo esto que están pasando, toda esta situación particular que están pasando, toda esta situación temporal y pasajera que están viviendo, toda esta aflicción que están sufriendo, habrá un día que acabará. Habrá un día que acabará. Por esto están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. De alguna manera ellos están sirviéndole día y noche. Ya el sacrificio, el oficio sacerdotal no cesa nunca. Siguen continuamente sirviendo a Dios y todo es
direccionado hacia el trono y hacia el Cordero, y todos ellos les sirven de día y de noche, y ahí no cesa absolutamente nada, pero dice que Dios mismo extenderá su tabernáculo sobre ellos. De alguna manera ellos, de manera práctica y directa, recibirán el abrigo, el cuidado y la protección de parte de Dios de manera directa. Porque dice que Él va a extender su tabernáculo sobre ellos. ¿Y qué dice más adelante? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Obviamente la expresión que no tengan hambre ni sed habla acerca del sufrimiento que causa muchas veces las necesidades insatisfechas. Esas necesidades insatisfechas de personas que están siendo perseguidas, siendo afligidas y agobiadas por causa de ser cristianos, muchas veces hay hambre y sed física. Pero como decíamos, este libro comunica verdades directas y verdades quizás indirectas, espirituales. Entonces vemos que esa sed es saciada por el agua de vida. Ese hambre es saciada por el pan de vida. Y dice más adelante, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. La expresión de ese sol que no caerá más sobre ellos habla acerca del sufrimiento que conlleva muchas veces suplir las necesidades antes descritas. El hambre y la sed muchas veces es saciada por el esfuerzo de la persona. En Génesis va a decir de que a causa del pecado y por consecuencia del pecado va a saciar sus necesidades físicas de alimento por el sudor de tu frente, por el sudor de tu rostro. Pero ahora ya el sol ya no va a cubrirlos más, ya el sol no va a caer más sobre ellos, ni calor alguno, no van a sufrir todas esas necesidades de suplir sus necesidades físicas a causa del pecado. Porque en este momento Dios ya está comunicando el sentido y la intención que Él tiene, que es restaurar absolutamente todas las cosas. Saben que algo se dañó allí en Génesis por causa de su pecado. Pero Dios tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas y redimirlas hasta el último día. Entonces, ese sol ya no caerá más sobre ellos. Fíjense, cuando habla acerca del tabernáculo, no solo eso, sino que el mismo Dios creador del cielo y de la tierra, sustentador de todas las cosas, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y David dice en el Salmo 34, versículo 6, que este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y dice, y el ángel de Jehová acampa alrededor, hace su campamento alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego Juan, casi al final de este libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y nuevamente en el versículo 4 va a decir esto mismo que hemos leído, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Entonces, cuando ponemos la mirada en estos pasajes, lo que debe despertar en nosotros es la esperanza de que un día ese clamor va a ser oído, que un día ese sufrimiento va a ser concluido, que un día estaremos en su presencia y todas esas cosas maravillosas y espléndidas y gloriosas y espectaculares
van a deslumbrar nuestra mente, pero lo que va a impactar y conmover nuestro corazón es ver a ese Dios sentado en su trono y a un cordero como inmolado. Dice el versículo 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida. Fíjense, tenían sed, antes tenían sed y hambre. Esa sed va a ser saciada, no tendrán sed, porque el mismo cordero los va a guiar a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando pensamos en esa palabra, enjugar, quizás nos podemos quedar cortos en el entendimiento. Pensamos que enjugar es simplemente secar la lágrima que corre por nuestras mejillas a causa del sufrimiento. Pero enjugar es mucho más que eso, es mucho más profundo. Enjugar significa quitar la fuente que produce las lágrimas, quitar la aflicción que produce la lágrima. No es que tus lágrimas de los ojos van a ser secadas por Dios. Las lágrimas de los ojos no serán más una realidad en tu vida porque estarás delante de la fuente de todo gozo, que es delante de Dios y en la presencia del Cordero. Y déjenme terminar con una perla al final de este pasaje. Y es maravilloso pensar en esto. El versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y quizás lo leemos así rápidamente y nos perdemos algo maravilloso que está ahí en el pasaje. El Cordero los pastoreará. Pasa de cordero a pastor automáticamente. Ese cordero que necesitaba ser pastoreado, ese cordero que necesitaba el cuidado del pastor, ahora es un pastor que cuida sus ovejas. El cordero es el pastor, que como cordero dio su vida por ti y por mí, pero también es el pastor que va a cuidar de tu vida y va a santificarte y va a cuidarte y va a alimentarte y va a pastorearte y va a guiarte y va a conducirte a lugares de delicados pastos. Por eso al leer el Salmo 23 podemos pensar en ese buen pastor que da su vida por las ovejas, pero que también las conduce a delicados pastos. Y esa oveja disfruta del cuidado pastoral de aquel que también es cordero. Por eso en esta mañana debemos reconocer que a la luz de este pasaje nos falta crecer en adoración a ese Dios glorioso y maravilloso, que expresa los cuadros gloriosos de Apocalipsis comunicando la gloria y la honra que solamente es debida a su nombre. Y muchas veces en nuestras acciones nos quedamos cortos y muchas veces en nuestras acciones nos relacionamos con Dios de una manera chabacana, de una manera de igual a igual. Únicamente Dios está sentado en su trono y únicamente Dios es glorioso en esa medida. Y Él permite por su gracia y por su amor y por su misericordia para con nosotros que nosotros estemos ahí y le podamos adorar y servirle. Pero en su gracia extendida también nos permite que ahora le podamos adorar y servirle. El punto es si estamos adorando y sirviéndole a ese Dios con la mente puesta que Dios es el único que está en su trono. A veces pensamos que Dios está sentado al lado nuestro y es un compañero nuestro, es como igual a igual. Dios está sentado en su trono y eso comunica majestad, gloria, honra, soberanía, celo y justicia. Por eso debemos comunicarnos de esa manera con Dios. Y ahora quiero hablarles a aquellos que saben realmente que no están sus ropas emblanquecidas. Y no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de una santidad, de una glorificación. Estoy hablando de que nunca has sido delante del trono y en la presencia del Cordero y nunca te has arrepentido de tus pecados y nunca le has permitido a Cristo que lave tus ropas y las emblanquezca en la sangre del Cordero. Déjame decirte, como decíamos al comienzo, que tanto los ancianos como la multitud, que nadie puede contar, estaban todos vestidos de ropas blancas.
La pregunta es, si no estás vestido de ropas blancas, ¿cómo podés pensar que vas a estar ahí? No podrás estar ahí. Salvo que te arrepientas de tus pecados y le pidas a Dios que en su gracia y en su misericordia lave y limpie y te permita tener vestiduras blancas por la sangre del Cordero. No hay ninguna chance. Las obras que vos puedas llegar a hacer, las buenas intenciones que vos puedas llegar a tener, no van a emblanquecer tus prendas. Es más, las van a oscurecer aún mucho más, porque van a manifestar que tu corazón se rehúsa a transitar el único camino que Dios estableció en relación al Padre, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo estableció y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero quizás en tu intención y en tu corazón estás abrigando de que vos querés tomar un atajo, ir por el camino de las obras y tratar de llegar a Dios. Y déjame decirte de que eso no va a ocurrir. Que así como habrá un lugar de gloria eterna, un lugar de esplendor eterno y de alabanza eterna de una multitud que nadie podía contar y de los ángeles, también habrá un lugar de tormento eterno y de sufrimiento eterno. Y allí irán todas las personas que rehusaron creer en la sangre del Cordero. Por eso en esta mañana te invitamos como iglesia a que escuches a Dios hablándole a tu corazón. A Dios hablándole a tu corazón en esta mañana y le permitas a Él y le pidas y clames a Él por arrepentimiento y fe. Y Él pueda salvarte. Pero nosotros, iglesia, debemos reconocer de que tenemos que ajustar nuestras vidas y empezar a servir a Dios con la mirada puesta en el trono, con la mirada puesta en la gloria eterna que tendremos un día. Y que muchas veces nos centramos en las aflicciones pasajeras y temporales, olvidándonos que estamos destinados por Dios a disfrutar y a alabarle a Dios por la eternidad. Que estamos destinados por Dios y a través de los méritos de Cristo a estar un día delante del trono y en la presencia del Cordero. Vamos a orar en esta mañana. Les pido que nos pongamos de pie y oramos a nuestro Dios. Amado Dios, Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo todo concluye, Señor, cómo todo termina. Podemos ver, Señor, cómo tú en tu gracia y en tu misericordia nos permites, Señor, estar allí. Y no solamente estar allí como simples espectadores, sino que estamos allí, Señor, alabando y exaltándote por la eternidad, por lo que tú has hecho, Señor, por cómo tú nos has redimido, Señor, por cómo tú has limpiado nuestras ropas, Señor, y las has emblanquecido, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar en esta mañana, Señor, reunidos, Señor, exaltando tu nombre, anticipándonos, Señor, a lo que será esa gran alabanza, Señor, delante del trono y en presencia del Cordero. Señor, gracias porque en esta mañana podemos animarnos mutuamente con la verdad gloriosa de que un día estaremos en tu presencia. Gracias, Señor, porque cuando miramos nuestras aflicciones temporales y pasajeras, podemos consolar nuestros corazones en que tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no tendremos más muerte, más dolor, más llanto, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy en esta mañana nos trae esperanza, nos trae ánimo, y nos trae consuelo. Pero también, Señor, oramos para que esta palabra traiga, Señor, en medio nuestro salvación y vida eterna. Señor, oramos y descansamos en ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.